La fuerza de la costumbre y la monotonía de lo cotidiano hacen que el individuo muchas veces lleve una vida en la que, por ser demasiado obvia y evidente, él no puede entrever muchas otras cosas que suceden a diario, y que si se detuviera un poco y le pusiera atención, se sorprendería de su inmensa capacidad, de su propia capacidad. A veces nos preguntamos por qué nos sucede algo cuando ya dábamos por descontado que eso no habría de ocurrir. Y me remito específicamente a ejemplos como que usted debe llegar a un banco, es decir, en un determinado tiempo, porque van a cerrar el banco. Y cuando llega al banco, en ese momento están cerrando, pero por cualquier circunstancia, alguien sale justo en ese instante y usted se puede colar. Es muy difícil que esto ocurra, pero a veces, cuando el individuo está agobiado por las circunstancias y necesita prioritariamente entrar y desea vehementemente entrar, algo sucede y esas puertas se abren. Sin embargo, para él no es otra cosa que buena suerte. Tuve buena suerte, o simplemente fue una coincidencia. Y por no detenernos en las coincidencias, nos perdemos lo mejor de la vida, porque justamente el vértigo y la velocidad que nos impone una sociedad que anda a una altísima velocidad, no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas que hacen que el individuo, si parase en esa febrilidad y mirara con más detención, encontraría que son maravillosas. Y lógicamente que aquí también incide el hecho de que nuestro mundo es demasiado pragmático, e imbuidos precisamente por ese pragmatismo, nada o se pretende que todo tiene una explicación, y esas explicaciones vienen desde lo físico, desde las leyes naturales, o simplemente damos por descontado que eso no puede ser por el hecho de que no lo podemos ver, medir, mensurar, pesar, todas estas cosas. Y simplemente si eso no puede ser medido, ni pesado, ni nada de esas cosas, entonces es imposible que ocurra. Es una mentalidad demasiado racionalista y pragmática, que es sin lugar a dudas una herencia del siglo XIX, cuando la ciencia pregonó que Dios había muerto, y cuando al empezar a dilucidarse todos los fenómenos de la naturaleza y a encontrárseles una explicación, pues entonces no había necesidad de tener un Dios. No había necesidad de tener algo trascendente que a la hora de la verdad nos asombrara y nos hiciera vibrar, y pues obviamente que también nos produjera un poco de miedo. Es decir, el verdadero miedo es producido por aquello que nos es desconocido, por aquello que no podemos explicar. Y por eso la vida del hombre se ha vuelto tan supremamente predecible y tan mecanizada, que uno puede vivir en un determinado sitio y hacer un recorrido cotidiano, recurrente, hacia el trabajo, y pasar por los mismos sitios, y a fuerza de verlos deja de verlos. Es decir, de pronto uno sabe que va por una avenida sombreada por unos árboles bellísimos, y que uno asume que pueden ser laureles o cosas por el estilo, y no los ve. O de pronto pasa por una calle diariamente y no ve una casa que tiene unas formas y unas características especiales y bellísimas, que a otra persona que nunca haya pasado por allí, a un turista, lo dejaría asombrado, pero una fuerza de verla, deja de verla y deja de tener sentido y belleza. Lo mismo que con el árbol. De pronto un árbol le ofrece a quien lo mira un espectáculo bellísimo de unos brazos que pueden prácticamente inclinarse en un sentido u otro, o ascender casi que de una manera vertical después de salir del tronco del árbol de manera horizontal, y de pronto se eleva casi que en un ángulo de 90 grados, se eleva, y uno dice, pero bueno, este árbol yo nunca lo había visto. Como esa casa a la que estoy aludiendo, que a lo mejor uno a fuerza de pasar dejó de verla, y de pronto un día cualquiera de manera desprevenida comienza a observarla y encuentra que dice, pero bueno, por favor, ¿yo por qué no había visto esto tan hermoso? Y es que precisamente esa velocidad con la que vive el hombre es la que le impide que él se haga consciente de sí mismo, y se haga consciente de lo que le rodea, y consciente además de todos los milagros que diariamente le ocurren, o de aquellas cosas que deja de ver a fuerza de ser vistas, y aquellas que pasa inadvertidas a pesar de que ellas en sí mismas tienen tanto atractivo que llamarían la atención de cualquiera. Y así como sucede en la vida cotidiana, sucede también en el subconsciente del individuo, y tal vez muchas cosas le suceden, como a todos los seres humanos, pero resulta que no caemos en la cuenta de lo que nos ocurre, simplemente porque todo lo asumimos como que es algo normal y cotidiano,
y dejamos de verle ese lado asombroso que es, a la hora de la verdad, el que nos hace diferentes de las demás especies. La capacidad de asombro, a fuerza de tener la destreza para observar, para palpar y para discernir sobre la belleza y tener un concepto de estética que difícilmente lo puede tener cualquier especie, y que esa estética está en los ojos del que mira, no en el objeto mismo, sino en los ojos del que mira. Y lo que hoy nos puede parecer bellísimo, mañana nos puede parecer muy feo y viceversa. Lo que algo nos pareció ayer muy feo, hoy nos puede parecer bellísimo. En eso difiere mucho la sociedad occidental de la sociedad oriental, porque las sociedades orientales, enseñadas a un ritmo un ritmo cansino, es decir, que viven la vida de una manera mucho más lenta, pero por lenta mucho más total, porque en esa lentitud se hacen conscientes absolutamente de todo. Se hacen conscientes tanto de lo que miran como de la impresión que reciben de eso que miran. Son conscientes de cada vez que inhalan una bocanada de oxígeno o cada vez que exhalan esa bocanada de oxígeno. Son conscientes de sus movimientos, de la forma como abren o cierran los dedos, como levantan o bajan la mano, de cada paso, porque precisamente para ellos el tiempo no es tan incidente, ni es tan importante, porque ellos no miden su vida en horas ni en días, sino que las miden es en hechos, las miden es en vivencias, y que a la hora de la verdad yo creo que sería lo ideal, y por eso para ellos es tan importante el cómo vivir antes que hacia dónde quiero apuntar con mi vida. Nosotros en la sociedad occidental, y mucho más los que somos de procedencia cristiana, nos enfocamos regularmente a que la verdadera felicidad debe estar es más allá de la vida después de la muerte, y que tras la muerte vendrán todos los premios a que uno se haga acreedor, mientras que los orientales piensan muy poquito en esa trascendencia del más allá y se enfrascan mucho más en el más acá, en el qué hacer, cómo vivir y cómo actuar. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y por eso es que ellos tienen esa capacidad y esa perspicacia para percibir todo lo que sucede alrededor, incluidos olores, sabores, imágenes, texturas, paisajes. Todo esto para ellos es importante, mientras que nosotros comemos a una velocidad altísima. A nosotros nos ponen el almuerzo enfrente y tenemos que despachar ese almuerzo en cuestión de pocos minutos, porque rápidamente tenemos que levantarnos para retomar nuestras actividades. O cuando nos vamos a tomar algo, ni siquiera nos damos la posibilidad de saborear lo que nos estamos tomando y sentir cómo ese líquido baja por nuestra garganta, gota a gota, mientras que para ellos sí. Y entonces, a partir de esa concepción de la vida y de esa capacidad para observar que ellos poseen, para sentir, para escuchar, para oler y para saborear, es porque la vida se les convierte en un milagro. Todo lo que acontece es extraordinario. Nada es cotidiano, sino que todo es extraordinario. Y como decíamos, pues para ellos no es tan importante la muerte, porque siempre tendrán una nueva oportunidad, entendiendo la muerte simplemente como un capítulo que se cierra, y que obviamente al cerrarse un capítulo, por inercia, se abre otro capítulo. Y eso es lo que ellos piensan de la reencarnación. Simplemente uno escribe cada página de la vida y esa página es una vida entera. Pero no es una vida global, es decir, es un capítulo de la vida. Para nosotros los occidentales es toda una vida, para ellos es simplemente una página de la vida cósmica, porque ellos tienen la posibilidad de voltear la página, volver a reencarnar y tener la posibilidad de escribir esa nueva página, tal vez con mejor ortografía, mejor redacción y diciendo cosas más interesantes que en la página anterior. Para nosotros los cristianos eso no puede ser cierto, eso no puede ser posible si creemos en la resurrección. Y lógicamente que ambas posturas, frente a la reencarnación o frente a la resurrección, ambas posturas están mediatizadas eminentemente por la fe. Es de la única manera que se pueden entender y que se pueden aceptar como verdades inmutables. Pero aparte de la resurrección de Jesús, de la que existen los testimonios de los apóstoles, no hay ningún otro acerto histórico, sino que es a partir de la fe que se cree o no se cree. Mientras que en la reencarnación puede ser un hecho inducido, o puede ser algo vivido, puede ser algo de oídas, pero siempre hay una historia que corrobora que la teoría de la reencarnación no solamente es posible, sino que es un hecho para ellos. Y lo digo desde la perspectiva del oriental.
Y cuando hablamos de esas pruebas, estamos hablando de casos muy específicos y en alguna oportunidad estuvimos hablando aquí de ello. El caso de Shinta Devi, del matrimonio Pollock y de otros cuantos, que los involucrados en el hecho describían las cosas de manera tan vívida y tan consecuentes con la realidad de esos hechos, que no quedaría ningún lugar a la duda sobre si fue cierto o no fue cierto. Como es el caso de Shinta Devi, la niña de 4 años, que empieza a llorar y a pedirle a sus padres que la lleven donde su esposo y sus hijos. Después de mucho batallar con ella, la tienen que llevar, y en una población a 150 kilómetros de distancia, en Mutra, ella los lleva directamente a la casa del que había sido su esposo, que tiene una panadería. Él reconoce a su hijo y dice cosas tan íntimas que solamente tendrían que saberlas una pareja, el marido y mujer, y esto deja asombrado a todo el mundo. Y Shinta Devi vivió hasta una edad avanzada, como que murió inclusive a finales de los años 80. Y justo en aquella época todavía le hacían entrevistas y todavía ella se declaraba, no dijéramos lo frustrada, pero sí resignada a no poder haber retomado aquella vida en la que tuvo hijos y demás. Y este caso, que ha sido examinado por muchos científicos y en muchas universidades, no se le ha podido encontrar una fisura donde digan aquí hubo un truco, sino por el contrario, siempre se corrobora más que algo tuvo que haber ocurrido, que lógicamente para los occidentales es muy difícil de creer, pero para los orientales, que tienen esa capacidad de asombro y están dispuestos a trascender la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza y a ver más allá de ella misma, esto ni más ni menos es normal. Pero ya continuamos ya continuamos aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Así como el caso de Shinta Devi, pues mencionamos así de pasada el del matrimonio Pollock, que tuvieron unas gemelas, y que este caso de Shinta Devi, pues mencionamos así de pasada el del matrimonio Pollock, que tuvieron unas gemelas, y que estas cuando tenían 3 años murieron en un accidente, y al poco tiempo la esposa Judith Pollock, quedó otra vez embarazada y tuvo unas gemelas, y las gemelas tenían marcas en el cuerpo que eran consecuentes con las que poseían las niñas muertas, es decir, un lunar. Una de ellas tenía lo que parecía una cicatriz que le cruzaba la cara, y que esa cicatriz en la cara de la hermanita muerta era ni más ni menos el golpe que había recibido del carro que las atropelló. Y en esta niña que nació se veía esa cicatriz. Y para no alargar como mucho el asunto, ellas se hicieron conscientes de lo que había ocurrido con sus hermanitas, después de que su padre se puso un abrigo viejo para pintar la casa, y una de ellas dijo, ese era el abrigo que llevaba mamá el día que tuvimos el accidente, y que también este caso pues ha sido suficientemente analizado y tampoco le han encontrado ningún truco, y mucho más porque estas niñas apenas tenían 3 años y la única noticia que tenían acerca de sus hermanitas era que habían muerto, que habían tenido unas hermanitas que habían muerto, pero nada más, porque pues entrar a explicarle a una niña de 3 años todo lo que ha ocurrido, pues lógicamente que implicaría todo un proceso para que la niña pudiera entender y que quien lo cuenta pudiera hacerlo de una manera que no doliera ni a ellas ni a ellos. Luego no tenían ninguna noticia, no tenían por qué saberlo, y aún distinguían inclusive las muñecas que le pertenecían a una o que le habían pertenecido a una de las niñas muertas y que le habían pertenecido a la otra niña muerta, y la reconocían. Esta es mi Susan, decían de una muñeca, una de ellas Gillian, y la otra Jennifer decía, y esta es mi Carol, la muñeca de la hermanita muerta. Entonces, con esto, después de ser analizado, llegaron a la conclusión de que en efecto algo tenía que haber ocurrido. Y si no era una reencarnación puntual, por lo menos si había una transferencia de información que probablemente y de manera, dijéramoslo, telepática pudo haber sido transmitida por la madre, o bueno, no sé cuál otro vehículo podría haber sido utilizado para que las niñas tuvieran esa información, pero nunca pudieron encontrar un truco. Pero aparte de todo esto, dentro del fenómeno de la reencarnación, hay una variable que es quizás como la punta de lanza de quienes quieren ver a la reencarnación como un hecho irrefutable, y es el fenómeno del déjà vu. El déjà vu es, o mejor, déjà vu significa lo ya visto, y que tiene que ver con que una persona, por ejemplo, ingresa a un sitio y dice con toda la certeza y la convicción, yo ya estuve aquí, esto ya lo vi, esto ya lo viví, y que esa persona, en esa primera impresión consciente que tiene durante su vida de ese fenómeno, de ese hecho o de ese sitio,
puede percibir también olores, puede inmediatamente concatenar los colores con lo que había antes, las texturas, o sea que no es solamente un fenómeno que tenga que ver simplemente con la impresión causada por una escena que ya definitivamente la persona asume que la vio. Y por eso de esa variable se derivan otras como por ejemplo el déjà entendu, que es, dijéramos, lo ya escuchado, lo ya oído. Y se han dado casos muy interesantes en los que una persona puede adelantarse, es decir, se encuentra con alguien con quien nunca ha hablado y en la medida en que se desarrolla la conversación esta persona es capaz de adelantarse a las palabras que va a pronunciar el otro. Él inmediatamente tiene la impresión y con una precisión absoluta de lo que el otro va a decir y de cuándo lo va a decir y de por qué lo va a decir, algo así como si le estuviera leyendo el pensamiento. Y estos fenómenos de déjà vu han sido supremamente discutidos y pues lógicamente que les han encontrado también, dijéramoslo, algunas fisuras, algunas grietas por las cuales se puede entrar a explicar el fenómeno a la luz de la ciencia o a la luz de lo consciente o a la luz de la razón. Pero si bien es cierto que muchos de esos casos son productos de ya visiones fijadas en el inconsciente del individuo, otras definitivamente no podrían encajar dentro de esta explicación porque van mucho más allá. Me explico. Se habla mucho y sobre todo pues eso ocurrió en todos los tiempos. Pero resulta que ahora, con esta hiperinformación, con el acceso que tenemos a los medios de comunicación y entendiendo que ya el mundo es una aldea supremamente grande, pero aldea al final de cuentas porque podemos conocer el chisme al instante de cualquier parte del planeta. Es decir, podemos saber al instante que a Yasser Arafat, de acuerdo con alguna información, lo envenenaron, o podemos ver casi que en vivo, lo digo casi que en vivo por el lapso transcurrido entre la ejecución del hecho y el conocimiento nuestro de esa noticia. Caso de la princesa Diana, por ejemplo, que murió y en menos de un minuto ya la noticia la conocía todo el planeta y antes de 10 minutos todo el mundo tenía las imágenes de ese horroroso accidente. Entonces, aldea en ese sentido, que no nos queda nada oculto porque toda la tierra está a nuestro alcance a través de los medios de comunicación. Y entonces, por lo tanto, algunos afirman que una persona puede haber percibido una imagen estando muy niña, podría ser producto de un programa de televisión, de un documental o de una fotografía de un castillo X, dijéramoslo, bueno, la tierra de los castillos, en las Islas Británicas, pues, Escocia, Irlanda. Y resulta que de pronto de manera fugaz ver un castillo y ese castillo quedar inscrito en la memoria del individuo, pero en la memoria inconsciente del individuo. Y de pronto la persona, por alguna estimulación, que puede ser un viaje in situ, es decir, ir a ese sitio, al ver el castillo, él tiene la conciencia de que es la primera vez que lo ve y lo ve físicamente. Pero resulta que al llegar allí, tiene la impresión de que ya lo había visto, de que ya había estado allí. Y lógico, pues si en su primera infancia, o hace mucho tiempo, ya tenía por lo menos una información somera, pero información al final de cuentas, sobre ese castillo, y entonces al verlo por primera vez, físicamente cree que realmente nunca lo había visto, pero ya esa imagen la tenía incorporada en su psiquis. Y así por el estilo, esa es una forma de explicarlo, pero lógicamente que no explicaría todos los casos, porque no es solamente la percepción que se tiene de primera mano, la impresión una vez que se ve, sino también lo que hay alrededor, porque se han dado otros casos de alguien que en efecto ve esto y dice yo ya estuve aquí, pero va mucho más allá porque puede llegar inclusive a decir en este castillo, en tal parte hay determinada cosa, y en efecto al ir a corroborarlo, allí encuentran eso que la persona describió. Son muchísimos los casos que en ese sentido se han conocido y se han analizado, y por lo tanto tiene su más y tiene su menos, y tiene argumentos para descalificarlo, pero también tiene argumentos en su favor para refrendarlo, para corroborarlo como un fenómeno asociado con la reencarnación, el déjà vu. Y yo creo que a todos alguna vez nos ha ocurrido, teniendo la certeza de que, por ejemplo, no conocemos a Bogotá, y que cuando llegamos allí por primera vez al pasar por una calle X, sentimos en lo más profundo que eso ya lo había hecho yo, ya había pasado por allí, ya había estado allí. Y se puede explicar a través de una información previa
almacenada en la psiquis del individuo, no menos cierto es que hay gente que con certeza ni siquiera en una lámina o ninguna información ha tenido de algo, y sin embargo siente esa misma sensación de familiaridad frente a un sitio, a un edificio o frente a una persona también. Porque se da el caso también del déjà vu, que es el que tiene que ver con que al conocer a alguien, uno o los dos que se conocen, que en ese momento se están conociendo, dicen: yo ya he estado contigo, yo ya he hablado contigo, y a fuerza de hacerlo empiezan a descubrir no solamente que existen afinidades entre ellos, sino que además de afinidades hay inclusive la posibilidad de que los dos, sin necesidad de hablar, estén de acuerdo, o simplemente no tanto estar de acuerdo, sino que tengan la certeza de que eso que están diciendo y lo que el otro está respondiendo ya había ocurrido antes. Y pueden ser dos personas adultas que con absoluta certeza jamás se habían visto. Pero hay muchísimos casos de estos, y que lógicamente remiten al estudioso a pensar que probablemente esas dos personas en alguna vida anterior estuvieron ligadas, o por afectos o por odios, o por un vínculo familiar muy estrecho de padre e hija, o madre e hijo, o cosas por el estilo. Y esa seguridad la da ese conocimiento tan perfecto que una persona puede tener de otra en el instante mismo de conocerla. Y hay muchísimos casos también que podrían sustentar la validez del fenómeno en este sentido. Y tenemos un buen catálogo de situaciones de estas, en las que uno dice: bueno, esta podría ser explicada de esta manera, esta tal vez no puede ser explicada. Inclusive hay un caso, y de este han tomado algunos, o lo han tomado algunos, como el argumento más sólido para decir que el déjà vu no es otra cosa que una impresión que data de tiempo atrás y que ya estaba impreso en la psiquis del individuo. El caso de Helen Hislop lo cita en uno de sus libros Carol Shary, que es una de las personas que más ha analizado este fenómeno del déjà vu. Resulta que hablan de una señora Doris, no incluyen el apellido, pero está lo suficientemente, dijéramos, lo documentado el caso, que tenía una visión recurrente, esta señora Doris, y resulta que esta visión tenía que ver con un cielo azul brillante, un jardín con un muro alto en la parte trasera de una casa, que además poseía un columpio muy llamativo de cadenas en el jardín. Pues resulta que esta señora Doris regresó al hogar de su niñez en Ohio, y allí se encontró con una anciana a la que no recordaba ella haber conocido nunca, y que por esa afinidad, la señora en cuestión la invitó a tomar el té y se la llevó al jardín. Pues cuando llegó a ese jardín, la señora Doris reconoció instantáneamente el jardín como el que ella permanentemente tenía en su visión, jardín recortado contra ese mismo cielo azul, existía el mismo alto muro y estaba el mismo columpio extraño. Pues resulta que la señora Doris, siendo muy muy pequeña, una bebita, la llevaban a la casa de esta anciana, que era una mujer evidentemente mucho más joven, y por eso tal vez no pudo reconocerla en el momento en que se la volvieron a presentar. Cuando tenía 2 o 3 años, la llevaban allí y pasaba ratos jugando en esa casa y específicamente en ese jardín. Y luego pues ella había olvidado con el transcurso del tiempo todo esto, ambas mujeres se habían olvidado la una de la otra. Pero cuando se reencontraron, es decir, y después vienen todas estas visiones, y cuando ella llega allí, dice que tiene la impresión de que ya había estado allí, o sea, el famoso déjà vu, pero resulta que esto no era nada más que la recuperación de un recuerdo que había estado en un anaquel de la memoria olvidado y que afloraba de tanto en tanto en medio del sueño. Y era una impresión grata que le había causado y que quedaba fijada a la memoria, pero que conscientemente no lo tenía. Y entonces muchos estudiosos dicen: vea, ahí puede explicar todos los casos de déjà vu, pero tampoco se puede ser tan simplista en el análisis de un fenómeno como estos. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Colmena BCSC sabe que estas son algunas de las frases pronunciadas. Así como la anterior, algunas otras expresiones del déjà vu podrían explicarse a la luz de acontecimientos parecidos al que hemos narrado, pero hay otros que son muy aleccionadores
y que definitivamente deberían ser objeto de un análisis un poco más profundo o mucho más profundo para corroborar que en efecto si son manifestaciones de déjà vu, este fenómeno que está asociado de manera inextricable con la reencarnación. Y vamos a mencionar algunos de estos casos que nos parecen bien interesantes. Obviamente ustedes podrán sacar las conclusiones que a bien tengan. Se cuenta el caso de una mujer del sur de los Estados Unidos, de apellido Montgomery, Ruth Montgomery, que estaba visitando por primera vez las ruinas del castillo de Heidelberg en Alemania y trazó, cuando estuvo dentro, un dibujo en el que aparecía una habitación muy peculiar situada en una parte inaccesible del edificio antes de haberla visto. Y al mismo tiempo afirmaba que en la biblioteca en tal anaquel había un libro X que habría sido escrito por un antiguo profesor alemán. Inmediatamente se dieron a la tarea de investigar qué había de cierto en lo que esta señora afirmaba. Y en efecto, encontraron no solamente la habitación tan particular que ella había pintado, sino que fueron al anaquel en cuestión y encontraron allí el libro al que ella estaba aludiendo. Y así como el de ella, una enfermera francesa llegó una vez a un castillo, el castillo de Saint-Germain-en-Laye, y antes de visitarlo dijo que había una habitación sellada en la parte superior de la escalera. Y la existencia de esta no solamente fue documentada a partir de algunos planos que reposaban en el municipio, planos antiquísimos, sino que obviamente cuando ella aludió a esto, el sitio en cuestión en donde supuestamente debía estar la habitación era simplemente una pared. Pero una vez que corroboraron los documentos y fueron al sitio en cuestión, encontraron que donde ella lo había dicho, allí existía la habitación que había descrito anteriormente. Y este otro caso, protagonizado por Weatherhead y que es registrado en un libro por Reynolds Johnson, cuenta que esta señora, Leslie Weatherhead, sentía que conocía a una persona que era supuestamente el ideal, su hombre ideal para casarse, y había soñado con él muchísimas veces. Y a pesar de que tuvo bastantes pretendientes, ella confió tosudamente en su sueño, en su premonición, y porque además de esto, ella, antes de que ocurriera, afirmaba que esa persona que ella estaba esperando había estado unida a ella en una encarnación anterior. Pues bien, cuando ya contaba 35 años y ella misma empezaba a desconfiar de ese sueño que había tenido, resulta que vivía en Australia. Llegó allí desde Inglaterra un señor, un ejecutivo, para representar a su empresa, y estaban en un concierto de ópera, es decir, coincidieron ambos en un concierto de ópera y ya se vieron por primera vez. Y se sintieron no solamente atraídos, sino que ambos tuvieron la certeza de que la otra persona era la que habían estado buscando y con la cual habían estado ligados en vidas anteriores. Pues en muy poco tiempo se casaron y una vez que habían contraído nupcias, empezaron a conversar y reconstruyeron la vida anterior en la que ellos habían estado unidos también como marido y mujer, pero con una variante no más. Él era la mujer y ella había sido el marido. Y que en ese matrimonio, en tiempos anteriores, habían tenido hijos. Y en una de esas, él trabajaba en la corte del rey de Francia y este lo había enviado a cumplir una misión desesperada para tratar de evitar una guerra. Y durante esa misión, él perdió la vida. Es decir, en este caso, él, de aquella encarnación anterior, era la ella de hoy. Y al reconocer esto, y que ambos estuvieron de acuerdo con que en efecto así había sido, se sentían conmocionados cuando uno de los dos tenía que emprender un viaje, y entonces no se separaban absolutamente para nada. Además de ello, en este nuevo matrimonio tuvieron un hijo, y este hijo daba la sensación de que también les había pertenecido en una vida anterior, pero ya no como hijo de ellos, sino como un hermano de la que actualmente, la que en ese instante del matrimonio era la mujer, y que ella obviamente lo cuidaba con muchísimo amor. Y durante muchísimo tiempo el caso de este matrimonio, de Leslie Weatherhead, fue estudiado minuciosamente, y por más que intentaron encontrar de pronto algo que los llevase a pensar que de alguna manera existía una conexión anterior, pero en esta misma vida, no pudieron encontrar absolutamente nada. Al verse ellos acosados por los estudiosos y por la prensa también, en su momento, esto fue a mediados de los años 50 del siglo XX, desaparecieron de la vista de todos y pues nunca más se volvió a tener noticia de ellos,
pero mientras fueron objeto de estudio, se convirtieron quizás en uno de los casos más connotados del déjà vu en este caso. Déjà vu que sirvió de base, de referente, para reconstruir la vida común que habían tenido anteriormente. Y hay otro caso bien interesante que es el de Najib Abu Farai, que era un joven marroquí que una vez había crecido, se trasladó distante de su casa unos 200 o 300 kilómetros y se instaló en un sitio llamado Jebel Druz, que para él era mucho más familiar que su propia tierra. Y confundido justamente por esa experiencia que tenía frente a ese nuevo sitio en el que él estaba residiendo, le tocó visitar un pueblo cercano porque además él era vendedor y reconoció ese pueblo como si fuera el suyo y en él una casa. Cuando descubrió la casa, por curiosidad entró, pero resulta que al él ingresar a la casa, tuvo la certeza de que la conocía de cabo a rabo y sabía de cada habitación, de los muebles, absolutamente de todo. Y es más, estando dentro de la casa, obviamente conversando con los dueños de la casa, les dijo que él había escondido un dinero, una bolsa con dinero, en un determinado sitio, y fue hasta donde él afirmaba que estaba el dinero y encontró la bolsa allí. Pero aparte de lo anterior, resulta que había unos retratos en la casa, porque esa casa seguía perteneciendo a su misma familia, pero obviamente a la familia de Najib Abu Farai, pero pues que era el que estaba en este momento investigando, y pertenecía a la familia de él, pero en una encarnación anterior. Cuando él vio un retrato, una pintura más bien, inmediatamente les dijo a todos, ese soy yo. Y resulta que ese soy yo se llamaba Mansur Atrash, que había muerto en 1897 y más o menos en esa misma época había nacido Farai. Inclusive entonces este muchacho que estaba reconstruyendo su vida anterior, el joven, mencionó una disputa que había tenido acerca de los límites de unas viñas y de una tierra que había vendido y no le habían pagado. Y resulta que después de exponer los hechos, le dijeron que ese altercado que él había tenido cuando era Mansur Atrash, cuando había tenido ese altercado, o la familia con la que había tenido ese altercado todavía existía, porque fue relativamente corto el lapso, unos 25 años, entre el suceso de la muerte del anterior y la descripción de este muchacho. Y entonces lo llevaron donde la familia con la que Mansur Atrash había tenido esa disputa, y fue tal la vividez del relato de él, y coincidieron las partes de tal forma que la familia con la que había tenido el problema le reconoció una suma por daños y perjuicios, y le dieron, además de ello, 10 camellos cargados de grano. Ese es el caso de Najib Abu Farai, que recordó toda su vida a partir del momento en que visitó un pueblo en el que se encontró no solamente a sus anchas, sino que reconoció como el sitio donde había nacido y había vivido cuando era Mansur Atrash. En 1897 había muerto este señor. Y hay otro caso que es quizás uno de los más estudiados, porque es el mismo individuo que está involucrado en varios hechos. Pero vamos a contarlo más bien. Hermann Grundy, un hombre de negocios alemán, había nacido en 1887 y visitó a Italia en varias oportunidades entre 1924 y 1935, y allí tuvo varias experiencias de déjà vu en las zonas antiguas de varias ciudades italianas, 8 en total. Las escenas vistas le recordaron a un monje alto, delgado, ascético, y de acuerdo con esa reconstrucción que él iba haciendo, resulta que a este monje se le confiaban misiones diplomáticas entre las cortes, y recordó que ese monje era él y había vivido entre los siglos XV y XVI y había muerto de tisis a los 45 años. Pero parece que este señor Grundy era un ser muy especial porque recordaba pues muchos otros hechos. En el caso de este monje que afirmaba él, en él había estado, es decir, había vivido como ese monje entre los siglos XIV y XV. Pues cuando fueron a corroborar, encontraron que ese monje en efecto había existido, y él, al ver en los grabados de un libro de la época, reconoció que justamente ese era el monje al que él aludía y por lo tanto era él. Decíamos que estuvo en Constantinopla y estando allí visitó una iglesia muy famosa y se vio allí en esa iglesia sentado en la silla episcopal
como obispo titular de la ciudad, y por esa época tenía 40 o 50 años de edad, a la que está aludiendo pues, y que estos hechos habrían correspondido, o esta vida habría correspondido al siglo IV o V. Inclusive se describía como pequeño, robusto, cabeza redonda, y llevaba ropajes que él mismo dibujó. Me vestía de esta y esta manera. Y cuando fueron a buscar en los anaqueles de la época, encontraron una pintura que correspondía justamente a ese obispo al que él estaba aludiendo y que decía era también su encarnación. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y al mismo señor Grundy le pasaron otras experiencias de déjà vu que lo convirtieron en una celebridad, pues Y al mismo señor Grundy le pasaron otras experiencias de déjà vu que lo convirtieron en una celebridad, pues por todas estas cosas que él percibía y que cuando él las relataba iba reconstruyendo las vidas de esas personas, y al describirlas y se adelantaba una investigación, se encontraba que no solamente la descripción era exacta, sino que él se reconocía a sí mismo como esas personas muertas en esos siglos que ya hemos descrito. Pues el mismo señor, en Berlín, durante los bombardeos aéreos de 1942 y 43, él trabajaba en la defensa civil y se refugiaba en un edificio de Berlín que había sido construido en 1618. Y todavía ese edificio estaba pues en pie y servía además de refugio. Pero a fuerza de estar allí, dice él que empezó a sentir que había vivido en ese sitio, y casi que por inercia fue hasta un pasillo oscuro en donde encontró una especie de baúl, y al mirar ese baúl lo reconoció como una propiedad suya, y empezó a reconstruir lo que había ocurrido, y llegó a la conclusión de que él era un comerciante, y que un día, haciendo un balance de sus ganancias, pues de cómo iba marchando el negocio, encontró que estaba quebrado. Y resulta que el culpable de esto era básicamente la persona que le llevaba las cuentas. Era un contador, pero que en aquella época no se llamaba así. Y al reconstruirlo, afirmaba posteriormente que él había sido constructor de barcos y que además de eso comerciaba en madera y andaba más o menos por los 40 años y que vivía en una pequeña ciudad de Alemania, una ciudad costera. Y cuando descubrió que el otro le había robado, optó por suicidarse. Y se supone que esto había ocurrido entre 1870 y 1885. En fin, al hacer una investigación, encontraron que en efecto había existido un comerciante que correspondía con todas las características por este descritas y que había muerto en las circunstancias que él afirmaba y por la causa que él también señalaba como la culpable de su situación, es decir, la quiebra. A él lo investigaron varios científicos y siempre llegaron a la conclusión de que él no podría haber tenido acceso a ninguna de estas informaciones con antelación, y por lo tanto estos casos de déjà vu que él vivía, estas experiencias de déjà vu, eran legítimas y auténticas. Grundy murió finalizando los años 50, por allá en 1958, y murió después de una penosa enfermedad en la que también todas estas experiencias se le acumularon y llegó a recordar hasta 4 y 5 vidas anteriores. Y según decían los científicos que lo investigaban, probablemente ya en las postrimerías de su vida, a lo mejor, es decir, lo que nosotros llamamos deshacer los pasos, le permitió reconstruir varias vidas más, aparte de las que ya hemos mencionado, e involucradas estas también, y de una manera tan vívida y tan puntual, que definitivamente no dejaban lugar a duda en que en efecto él había sido protagonista de esto, y por lo tanto lo asumían como un ser superdotado en este sentido. Y podríamos seguir mencionando muchos otros casos. Por ejemplo, el caso de un muchacho llamado David, y esta historia la cuenta un escritor supremamente famoso. Y resulta que la señora le contaba al autor que su hijo David, en la primera visita, ella era italiana, por extensión pues obviamente su hijo, y en la primera visita que hizo con su hijo a las excavaciones de Pompeya, cuando el muchacho iba llegando, vieron un muchacho adolescente, andaba por los 14 o 15 años, empezó a temblar y a llorar, sin saber por qué. Y entonces le pregunta a la mamá, y dijo, no, es que yo estuve aquí, yo ya estuve aquí, y me tocó vivir una catástrofe, y describió con pelos y señales la erupción del volcán de Pompeya, algo que ocurrió
en el año 64 después de Cristo. En el año 71 después de Cristo, el 24 de agosto del año 71 después de Cristo. Inclusive llevó a su madre hasta un sitio, después de que él logró como recuperarse un poco, llevó a su madre hasta un sitio en el que señalaba lo que evidentemente era un baño romano, bordeado de baldosas, y en las que él, antes de ingresar, dijo que allí estaban todos los signos del zodíaco, y en efecto llegaron allí y encontraron todos los signos del zodíaco allí pintados. Y él fue explicando el significado de las baldosas en relación con los antiguos propietarios que inscribían en las baldosas parte de la historia de la familia. Y resulta que en ese instante, al estar reconstruyendo toda esta visión, recordó que él se llamaba Marcus y se puso a llorar, y de pronto se puso histérico y le decía: mamá, mamá, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Y tuvieron que llevárselo rapidito. Y en otra ocasión, visitando unas cuevas en el sitio de Guernsey, en Francia, que habían sido utilizadas como dijéramoslo, prisiones transitorias para los soldados franceses, él dijo que en esa cueva, en una parte especial, que esa cueva pues la habían reconstruido de tal manera que fuera habitable, y en una de las paredes de la cueva el muchacho dijo que allí un soldado joven había sido emparedado. Las autoridades dijeron que esa cueva imposible, que allí pudiera haber algo de esto, pero resulta que derribaron los muros y descubrieron una puerta tapiada y detrás de ella un esqueleto tendido en el suelo. Y aparte de eso, él dijo el nombre del soldado, y al ir a corroborar con los archivos, encontraron que existía ese nombre mencionado por este muchacho. En otra oportunidad, él, contando 14 años, lo llevó la mamá al Museo Británico, y allá vio un sarcófago bajo el cual, según dijo él, deberían estar pintadas 3 iniciales en pintura blanca. Y cuando le pidieron que las dibujara, él las trazó, y se correspondían con 3 aves egipcias, que a su vez representaban en forma de jeroglíficos una narración de más o menos 2000 años antes de Cristo. Levantaron el sarcófago y en efecto, tal cual él lo había escrito, ahí estaban esas 3 iniciales en pintura blanca. Pues él describió que él había sido inspector o capataz pues de los trabajadores, de los trabajadores que habían construido esa tumba 2000 años antes de Cristo. Y salió obviamente muy traumatizado. El muchacho entonces tuvo 3 experiencias de déjà vu en 3 aparentes encarnaciones diferentes. Pero lógicamente que esto se presta para muchas discusiones. Y cuando se trata de explicar realmente de qué se trata, algunos científicos afirman que pueden pertenecer a varios fenómenos descritos, por ejemplo, uno como la criptomnesia, que es el reconocimiento del escenario de las circunstancias, y que estos elementos o estos hechos pudieron haberse dado cuando el individuo que los percibe era un bebé y quedaron inscritos en su subconsciente, y luego pues simplemente fueron olvidados hasta que el estímulo de observar de nuevo estos sitios hacía que el recuerdo aflorara y de una manera tan vívida. O lo explican también como el recuerdo falso, que es una escena que se reconoce, pero resulta que esta escena es más bien, dijéramoslo, como una escena genérica o puede pertenecer a un edificio que por sus características o por pertenecer a una determinada escuela arquitectónica puede parecerse a muchos otros. Y entonces la persona, al observarlo, asume y con mucha convicción que es la primera vez que ve ese edificio, por ejemplo. Pero resulta que él ha visto otro muy parecido y no alcanza a distinguir en sus recuerdos, no alcanza a distinguirlos a los dos, el que tiene en la memoria grabado y el que está viendo, y asume que son uno solo. Y asimismo la persona puede reconocerlo, pero todo procede de una impresión anterior. Y hay algunas explicaciones fisiológicas. Una de ellas es el que, como tenemos 2 hemisferios cerebrales, pues resulta que los 2 hemisferios registran la misma imagen, y en uno de ellos, es decir, en la mente del individuo aparece como una sola imagen, pero está registrado en 2 formas, en los 2 hemisferios cerebrales. Y probablemente al observarlo, uno de los 2 cerebros puede recibir la imagen antes que el otro. Y por eso el individuo tiene la impresión de que eso que está viendo ya lo vio, pero resulta que solamente media entre la visualización de una y otra escena por parte de los 2 hemisferios, puede transcurrir un milésimo de segundo, pero como para el cerebro no existe el tiempo, simplemente tiene la sensación de que eso ya lo vio,
hace muchísimo tiempo y resulta que apenas ocurrió esa impresión hace un milésimo de segundo. Y también hay una segunda explicación fisiológica, y es que el parpadeo de los ojos en un momento crítico, al entrar por ejemplo a un lugar relativamente oscuro, la mente amplía esa visión en el instante en que se necesita para ajustar la visión, y después del parpadeo puede darle al espectador la sensación de que ya ha estado allí antes, y en efecto estuvo un milésimo de segundo antes, y así por el estilo. Hay muchos fenómenos que podrían explicarse perfectamente, otros no tanto. Sin embargo, no se pueden revolver todos los huevos en la misma canasta, ni todos se pueden explicar a la luz de estos fenómenos fisiológicos, ni todos se pueden quedar sin explicación. Y en este sentido yo creo que hay que tener un poquito de sindéresis para poder determinar conscientemente qué es realmente lo que está ocurriendo. Pero que el fenómeno existe, existe. Y el que una persona encuentre un sitio tapiado ya es mucho. Habría otra explicación que tiene que ver con la percepción extrasensorial de personas que tienen una habilidad extraordinaria para percibir fenómenos extranaturales, como la precognición, como la visión paraóptica y cosas por el estilo, y que podrían a él conscientemente darle la sensación de que apenas lo está descubriendo, pero resulta que eso ya simplemente a través de una transmisión paraóptica o telepática o de percepción extrasensorial, él ya sabe que está ocurriendo. Lo mismo que le sucede a aquel